Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con algunas claves tácticas del partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, algunos puntos clave en forma de análisis y algunos puntos por los cuales puede pasar el devenir del partido y en consecuencia de esta eliminatoria. Y así, a bote pronto, tengo que decir que son muchas las claves y que al final, para tampoco hacer el vídeo muy largo, pues vamos a poner como unas 6, 7 claves fundamentales para, lo dicho, tampoco hacerlo excesivamente grosso. Vamos a comenzar hablando de la línea de presión del Paris Saint-Germain. Yo recuerdo la última vez que jugamos allí en fase de grupos, recuerdo un PSG tremendamente asfixiante que nos complicaba la vida para sacar el balón. Pues bien, yo pienso que también, con el público de por medio, con la tensión del encuentro, intuye un bloque alto para intentar obligar a jugar en largo al Real Madrid. Jugadores clave para esa presión pueden ser, obviamente, por encima del resto, Ángel Di María, Marco Verratti ayudando también, es un jugador que tiene momentos de esfuerzo, Gueye, Danilo, Paredes, jugadores físicos, son elementales para lanzar esas presiones, que a lo mejor no van a ser tan constantes, porque el PSG no es un equipo constante, pero cuando las lanzan es un equipo realmente muy agresivo, y sobre todo a nivel Champions. Otra cuestión es que sepa presionar de forma muy estructurada, que eso a veces quizás le pueda costar un poquito más. Veremos si el Real Madrid es un equipo versátil. Con esto queremos decir que sepa moldearse y adaptarse a varios escenarios y circunstancias que se van a dar en la progresión del propio encuentro. Es decir, en ese bloque bajo de Ancelotti ser sólidos y saber sacar el balón a pocos toques, ¿no? Es decir, cuando, digamos, estás metido atrás, que tampoco te líes mucho con el balón, porque si no te van a robar en campo propio y van a tener más posibilidades de hacerte daño. Y luego un bloque alto, saber presionar de forma ordenada, algo que es verdad que al equipo le cuesta mucho en ocasiones. Y que, además, es verdad que frente al Villarreal se mejoró algo esta faceta, pero como digo, vaya, en líneas generales al equipo ese concepto de presión alta ordenada, al igual que al PSG, le cuesta bastante. Hay que decir que al Real Madrid y al PSG, a la hora de los análisis, tanto en posicionamiento, en perfil de equipo y tal, tienen bastantes similitudes, o al menos a mí me lo parece. Luego, evidentemente, para poder maniobrar balón, Kroos y Modric en ritmo bajo y alto deben tener un acierto, pues, realmente destacable, ¿no? Con el balón y saber leer el partido en cada momento, porque, como también siempre digo, durante los partidos hay mini partidos, y eso, jugadores de la veteranía de Modric y Kroos, o incluso Casemiro, tienen que saber, leerlo. Es cierto que futbolistas como Toni Kroos y Luka Modric tienen que estar muy atinados, son los dos grandes motores del equipo y tienen que saber constituir juego y saber qué tipo de juego constituir en cada momento. Es decir, si buscar balones más en largo, si jugar más en cortito, saber guardar la ropa, como se dice. Bueno, también todo eso hay que saberlo leer. Vinicius Ashraf. Este me parece uno de los duelos tácticos clave, porque este duelo tiene muchas lecturas colectivas, pero también individuales, ¿no? El Madrid tiende a jugar hacia ese lado, hacia el perfil izquierdo, y Vinicius obviamente va a tener hoy mucho protagonismo, más si cabe si no juega Karim Benzema, aunque todo hace indicar que Benzema va a jugar. Aquí Vini puede aprovechar algún momento donde Ashraf se pueda despistar, tenga alguna situación de no retorno, o si bien la cobertura lo hacen otros jugadores que son menos móviles. Ahí Vinicius puede ser un factor totalmente desequilibrante, ¿no? En el juego a los espacios. Va a haber momentos de juego en transición y son dos equipos que ahí pueden hacer mucho daño. Luego, por supuesto, hay que hablar de Leo Messi y el juego entre líneas. Messi no es el de antes, pero sabe colocarse perfectamente entre defensa rival y centro del campo, buscar esos espacios, y es un tipo con mucha inteligencia en el campo para poder leer pases filtrados, pases entre líneas, generar peligro. Y entonces creo que ahí, en el juego estático, por ejemplo, Messi puede generar bastante juego y suele ser protagonista en esa línea frente al Real Madrid. Luego, la velocidad del espacio de ambos, chavales, será fundamental, porque como digo, son dos equipos que se asemejan en muchos aspectos, o en bastantes, y este es uno de ellos. Jugadores como Messi, Neymar, vamos a ver si juega Di María, y sobre todo, por supuesto, y vamos a hablar de él, de Kylian Mbappé, que es el jugador del momento y que a la hora de definir es el jugador diferencial ahora mismo. Pero por supuesto el Madrid tiene sus armas al espacio y para poder romper en líneas, ¿no? Vinicius, Asensio, Benzema, Bale, Rodrigo o incluso Hazard, que, oye, puede ser un factor sorpresa porque es un jugador que también sabe leer muy bien los partidos, un jugador inteligente. Veremos
cuál es el ataque, aunque los 11 parecen bastante claros y sobre todo en el Real Madrid. Mbappé, Carvajal. Este duelo, o si es Lucas Vázquez, igual o peor. Este duelo con nuestro lateral derecho me preocupa. Y sobre todo en situaciones donde Kylian vaya a tirar los slaloms con izquierda, ¿no? Es decir, cuando busca la bicicleta. Ahí me preocupa mucho, porque cuando se va para adentro puede generar mucho peligro, porque es rapidísimo, pero va a tener multiayudas, ¿no? Pero cuando busca más el perfil izquierdo, de su pierna menos buena, no sé hasta qué punto Carvajal va a tener el estado de forma adecuado para poder leer esa situación. Pero bueno, veremos porque ahí todo el equipo también tendrá que trabajar para ayudar a Dani Carvajal. Luego, un factor del cual no se habla, y para mí es una bendición, el factor Ferland Mendy. Su vuelta, como digo, es una bendición, te lo cambia absolutamente todo, los datos con él en el campo son espectaculares, y no creo que sea algo casual, me refiero a nivel de resultados, y es un cordón de seguridad defensiva, un jugador descomunal y elemental en el sistema defensivo coral del Real Madrid, aparte de otros varios factores. Y luego, y por último, y no menos importante, obviamente hay que hablar de él también, si hablamos de Mbappé por un lado, como el jugador más diferencial, en el Real Madrid hay que hablar de Karim Benzema. ¿Cómo estará Benzema? Pues es una clave muy importante saber cómo está, porque su presencia o no lo cambia absolutamente todo. Además de que se nota muchísimo que cuando está al 100% es más participativo y se hace acreedor del juego. Por lo tanto, es muy importante que esté al 100% porque tiene que ser intervencionista, no solo en zona de remate, como goleador que es del equipo, sino también ser proactivo a la hora de construir juego y generar asociaciones, paredes, bueno, lo que sabe hacer el bueno de Karim Benzema. Así que es muy importante que Benzema esté al 100%. En tal caso, si no estuviera, como ya os he dicho, no lo sacaba y en su lugar sacaba un perfil que puede ser importante en este tipo de partidos de nivel top, como es Gareth Bale. Pero bueno, así es un poquito como veo algunas de las claves del partido. Hay muchas más, podemos hablar de las estrategias defensivas ofensivas, podemos hablar de la capacidad de construir del Real Madrid ante equipos de bloque bajo, que por supuesto eso es importante, pero creo que el PSG no es ese tipo de equipo, por lo tanto hoy no creo que tenga eso tanta importancia, aunque sí la tendrá también, obviamente. En fin, muchas claves de este partido que me gustaría también que vosotros, si consideráis que hay que añadir alguna más, me lo dejéis aquí abajo en el cajón de comentarios, que me dejéis vuestra porrita. Como digo, a pocas horas de que comience el partido entre el PSG y el Real Madrid, esperemos obtener un buen resultado y que el Real Madrid salga sonriente del Parque de los Príncipes.